Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este día que es 8 de marzo del año 2025. Hoy es sábado y comenzamos con la información más importante generada hasta el momento en las últimas 24 horas. Ejecutan en Estados Unidos por fusilamiento a un hombre en Carolina del Sur. Estados Unidos, 2 muertos y más de 200 enfermos por un presunto brote de sarampión. Medio Oriente, Hamás menciona que hay señales positivas para continuar la tregua. Guatemala, capturan a sospechosos de asesinar a alcalde en un poblado. Venezuela, mujeres marchan para exigir abortos, dicen mejores salarios y protección. Portugal, mujeres se manifiestan en Lisboa al grito de "No somos una mercancía", impulsadas por el odio feminista. México, investiga hallazgo de hornos clandestinos en rancho de Teuchitlán, Jalisco. Ucrania, Zelensky acusa a Rusia de no querer acabar con la guerra tras ataque a Donetsk. México, un lesionado por robo en una casa en Calzada Desierto de los Leones, Ciudad de México. México, 5 lesionados deja explosión de polvorín en Tultepec, Estado de México. Las autoridades no los cancelan. México, un lesionado por robo a una casa en Calzada Desierto de los Leones, Ciudad de México. 5 lesionados deja una explosión. Segunda noche de inspecciones en chelerías de la Ciudad de México. Siguen las detenciones por venta ilegal de alcohol. Asesinan a un policía y al exdirector de la policía de Celaya, Guanajuato. Vaticano, Papa Francisco muestra buena respuesta a tratamiento hospitalario, según autoridades. Colombia, libera 29 policías y militares retenidos en enclave guerrillero. Aseguran una bodega donde se extraían hidrocarburos en el estado de Nuevo León. Combustible robado a Pemex. 3 detenidos tras ataque a policías en el estado de Nuevo León. Irán, el ayatolá Ali Jamenei denunció política de intimidación de Donald Trump. Papa Francisco pasó una noche tranquila y descansa, dice Italia. Australia, más de 30 heridos por choque de 2 camiones militares provocado por un ciclón. Ejecutan por fusilamiento a un hombre en Carolina del Sur. La marcha del 8M es violenta. Se registran índices de radiación UV extremadamente altos en Ciudad de México. Controlan un 95% el incendio del poliducto en Minatitlán, Salina Cruz, Oaxaca. 11 heridos por choque entre tren y tráiler en Heredia, Costa Rica. El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá. Colectivo de madres buscadoras de Sonora localizan restos humanos en mina al norte de Hermosillo. Destruyen 158 plantíos de amapola y 74 de marihuana en 6 estados de México. Fuerzas federales capturan a 3 integrantes del cártel Los Rusos en Acapulco, Guerrero. Al menos 2 heridos tras tiroteo en bar de Toronto, Canadá. Detienen a 3 hombres con posesión de 48 dosis de droga durante recorrido de seguridad en Tláhuac, Ciudad de México. Localizan 3 cuerpos dentro de un vehículo en un estacionamiento en Querétaro. Se registran índices de radiación UV extremadamente altos. Comenzamos. Atribuidos al cártel Jalisco Nueva Generación, se descubren 3 hornos clandestinos en Teuchitlán, Jalisco.
hornos clandestinos y muchos restos humanos. Las grandes cadenas de televisión y estaciones de radio incluso se han hecho eco de esta noticia. Colectivos de buscadores de desaparecidos por el narcotráfico hallaron más de 400 pares de zapatos, ropa, maletas, que puede ser de un campo de exterminio. Un campo de exterminio, pero también de reclutamiento y entrenamiento de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Esto estaría ubicado en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, a solo 1 hora de Guadalajara, una de las importantes capitales industriales de México, pero también del narcotráfico. En el hallazgo hay lo siguiente: 3 hornos clandestinos donde se quemaban restos humanos, se desaparecían cuerpos humanos, indicios de que el sitio era utilizado para la desaparición de personas, ropa, objetos personales, evidencias de actividad criminal. Este descubrimiento confirma la brutalidad de estos grupos criminales que han sido declarados terroristas por el gobierno de Donald Trump. Sucesos como este, o la masacre de 9 jóvenes descuartizados abandonados en un auto sobre una carretera de Tehuacán, Puebla, que habrían sido asesinados en Huatulco, Oaxaca, gobernado por Morena, son lo que expone que en México está ocurriendo algo que pues únicamente se había atribuido, por ejemplo, a la Alemania nacionalsocialista. Solo que aquí en México sí se encuentran todas las pruebas de que eso está ocurriendo. Incluso aquí hay una publicación de alguien que se hace llamar Andrea MS. Dice: no es Auschwitz, no es la Alemania de Hitler, son campos de exterminio en Jalisco del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, además yo tengo que agregar que todas esas fosas clandestinas con ya casi 100 cadáveres en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, pues también es del cártel Jalisco, porque es el cártel La Línea, que es una unión entre el cártel Jalisco y el cártel de Juárez. Más de 200 personas fueron quemadas, luego sus huesos fueron triturados, seres humanos, hechos polvo. En tanto que López Obrador decía: abrazos, no balazos. Decía que los líderes de los cárteles de la droga eran seres humanos y sus víctimas, supongo que no. Dice: algún día el gobierno de la 4T de Claudia Sheinbaum, López Obrador serán juzgados por su complicidad por acción u omisión. Esto es genocidio. Esto es un genocidio. El narcogenocidio en México supera los crímenes que tanto se le han atribuido a Hitler. Supera los crímenes que se han visto en otras partes del mundo. No conozco otra parte del mundo donde se esté llevando a cabo una sistemática destrucción de miles de vidas, así como está ocurriendo en México. Y hay mucho silencio. Arturo Villegas dice: encuentran hornos clandestinos en Teuchitlán, Jalisco. ¿Cuántos habrá en todo el país? Bueno, imagínese los narcolaboratorios que también hay. ¡Ey! Pero todos al Zócalo, al Festival de Música de la 4T, para celebrar que Trump nos quitó los aranceles. No, y además no quita los aranceles, los ha pausado hasta el 2 de abril. Y esto es porque obviamente los alimentos que enviamos a los Estados Unidos son importantes para los norteamericanos, también los automóviles que se fabrican en México. Por tanto, pues si Trump quita estos aranceles es para no perjudicar a los estadounidenses. Pero la lucha contra el narco en México, contra el genocidio de estos grupos criminales extremadamente brutales, continúa en México, porque Donald Trump está haciendo el mayor bien que se haya visto en pues nuestro país al combatir a estos grupos genocidas y terroristas. No hay otra forma de llamarlos, que crecieron con la complicidad del gobierno.
El Cártel Jalisco Nueva Generación anteriormente se hacía llamar los Matacetas y anteriormente eran una organización del Cártel del Milenio. Se sabe perfectamente que, por ejemplo, en frontera Comalapa, en Chiapas, donde gobierna únicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde ellos son los mandamases, también en varias partes de Michoacán, ahí donde están ellos, Claudia Sheinbaum Pardo ganó con más del 90% de los votos. Para que entiendan cuál es la alianza criminal entre la narcopresidente y este cártel, que yo también tengo conocimiento de que han comido carne humana. Los miembros del Cártel Jalisco, alguna facción, no sé si todos, como un método de iniciación al grupo criminal, comen la carne y la sangre de sus víctimas. Es horroroso. Salvador Macías dice: más de 200 cadáveres, ejecutados, incinerados en 3 hornos crematorios. Este Auschwitz de Teuchitlán, Jalisco, redescubierto esta semana, cortesía del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos, que Ricardo Monreal y @Fernández Noroña dicen que no son terroristas, que tener campos de exterminio no es propio de un terrorismo. No es ser un asesino en masa, no es ser lo peor de la humanidad. Nota: la mayoría de las víctimas asesinadas en ese campo de terror eran inocentes engañados al ofrecerles un empleo o supuestas labores agrícolas. Ya estando ahí, los querían convertir en criminales. Algunos no soportaban la brutalidad de verse esclavizados a matar a otros, a mostrar su brutalidad dentro de estos ranchos, y entonces eran exterminados cual si fueran animales. Esto debe de hacernos reflexionar mucho de lo que se hizo en 6 años de perversidad de Andrés Manuel López Obrador. El peor presidente de la historia de México. El presidente más asesino, más ladrón, más torturador. Y me duele profundamente que haya todavía algún enfermo mental, algún psicópata o varios o un grupo significativo de enfermos que quieran defender a ese carnicero. No hay otra forma de llamarlo. Condenan al narcotraficante conocido como el Menchito, a Rubén Oseguera, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, a cadena perpetua, o sea, de por vida, más 30 años de prisión adicionales en los Estados Unidos de Norteamérica, por los delitos de narcotráfico y uso ilegal de armas en Columbia, Washington, Estados Unidos. Y sobre la sorprendente muerte del actor Gene Hackman, su esposa y un perro mascota, vamos a permitirnos especular un poco, pensar o reflexionar un poco, pues qué ocurrió ahí en Santa Fe, en Nuevo México, porque hay una actualización importante. Dicen que fue como una muerte de causas naturales. Por ejemplo, Aristegui Noticias, haciéndose eco de lo que dicen las autoridades, comunica que Gene Hackman habría fallecido de un infarto y que además padecía Alzheimer. Y su esposa, o sea, cómo tratan de justificar que su esposa también perdió la vida, prácticamente, pues, al mismo tiempo, vamos a decir, aunque la versión que está dando es que no fue al mismo tiempo. Pues dicen que había perdido la vida por una enfermedad que le habían transmitido ratones. Los cuerpos fueron encontrados tirados en el piso como si se hubieran desplomado, como si hubieran sido fulminados. Esto debe de llevarnos a pensar si realmente ocurrió como ellos dicen, porque a mí se me hace muy extraño que
Pues digo, era una persona mayor, no sería extraño probablemente que le diera un infarto mientras estaba recostado, pero los dos en el piso como si algo los hubiera liquidado, como si algo los hubiera fulminado, me parece muy extraño. Debo de decir que en redes sociales sí que existe el rumor de que el intérprete, bueno, el actor que interpretó a Lex Luthor en las películas de Superman, pudo haber perdido la vida, no de causas naturales, lo voy a decir así, no de causas naturales. Y es que resulta ser que, pues, el actor vivía en Santa Fe, Nuevo México, muy cerca de un rancho, propiedad de aquel hombre que se dedicó a prostituir menores de edad, con la élite, que se dice que es un agente o fue un agente del Mossad, me refiero a Jeffrey Epstein, quien fue detenido, quien era procesado por prostitución infantil, con personas tan poderosas como el príncipe Andrés de York, hermano del rey de Inglaterra, el masón Carlos III. Pues ahora tenemos este detalle de que tenía un rancho por ahí, que compró por ahí del año de 1993, y por tanto, pues siendo Gene Hackman pues una persona tan influyente, un actor tan bien pagado, muy muy bien pagado, que incluso cuando se hizo por ejemplo Smallville, se había considerado invitarlo para que hiciera un cameo, pero exigía tanto dinero por participar en la serie que no pudieron. Finalmente se conformaron con la participación del Superman original, Christopher Reeve. Que qué cosas tan interesantes, ¿no? Una de las coprotagonistas, además de Tom Welling en la serie de Smallville, era Allison Mack, quien interpretaba a la periodista, a la joven reportera Chloe Sullivan. Bueno, pues en la vida real, Allison Mack no era nada de lo que era Chloe Sullivan en la serie. Era extremadamente manipulable al punto que cayó en la secta de esclavitud sexual conocida como NXIVM, un club de la élite tanto de México como de los Estados Unidos, en el que se encontraban como clientes, pues personas como Emiliano Salinas, esposo de Ludvika Paleta y hijo del expresidente masón de México Carlos Salinas de Gortari. Encontramos a miembros de la familia de la Madrid, también que fueron, bueno, hijos de Miguel de la Madrid, presidente o expresidente de México ya fallecido. Encontramos también a Mario Delgado, que en su momento fue dirigente de Morena y hoy es secretario de Educación del régimen de Claudia Sheinbaum. Encontramos tantas personalidades dentro de la secta de Kay Raniere. Bueno, no nos desviemos mucho de esto, simplemente es para comentarles cómo es que, pues la famosísima serie, la serie de películas, la franquicia de Superman, también tiene entre sus actores como seres humanos cosas muy tenebrosas. Entonces, nos quedamos en que la familia, bueno, Gene Hackman, que interpretó a Lex Luthor, el villano, el archienemigo de Superman, vivía en Santa Fe, Nuevo México, desde la década de los 80s. Ahí cerca está el rancho conocido como El Zorro, que fue propiedad de Jeffrey Epstein en 1993. Por tanto, se comprendería que por su posición, Gene probablemente fue invitado a alguna de las fiestas de Epstein, o conocía detalles sobre las fiestas de Epstein. Y quizás alguien o un grupo de personas muy poderoso quería callar lo que él pudiera declarar ante las autoridades. Lo que pudo ver, siendo vecino. Ahora, dicen que Gene murió de un infarto y que padecía Alzheimer, pero que su esposa contrajo una infección por ratones y que eso habría acabado con su vida en fechas tan cercanas, en lugares separados. Bueno, y el perro que también apareció como fulminado, ¿qué? La élite, los muy pero muy poderosos, y esto realmente hasta te pone la carne de gallina, puede poseer
dispositivos o químicos que probablemente sean difíciles de diagnosticar, pero que son efectivos para ocasionar la pérdida de la vida. Hay gente poderosa que está en la lista de clientes del señor Epstein, que en paz descanse si es que puede. Y bueno, la gente que está en esa lista podemos decir que son capaces de todo. Para sustentar un poco más lo que digo, voy a leerles a continuación un cable de de una publicación que se conoce como kget.com. Esta publicación es de las pocas, es de una cadena de televisión local de Nuevo México, que son generalmente las más honestas, las cadenas de televisión locales, a pesar de que está adscrita a la NBC o tiene el logo de la NBC, pues habla de algo parecido. Acuérdense que, fíjese qué tan extendido puede estar este negocio de las cadenas de televisión, porque TV Azteca, inicialmente en México, es un derivado también de la NBC, por eso su logo es así de colores, porque el logo de la NBC es un pavo real con plumas de colores. Bueno, dice lo siguiente, traducido al español. 23 de agosto del año 2023. El rancho de Jeffrey Epstein en Nuevo México se vende por un precio no revelado a una empresa recientemente registrada. Esta es la típica acción que se realiza cuando se quiere mover un bien, cuando se quiere sacar de la atención pública un bien. Se crea una empresa fantasma o una empresa que únicamente se crea con el propósito de adquirir un inmueble. ¿Qué podría haber dentro de ese inmueble? Yo no sé, en serio no sé, más bien sí sé. Seguramente alguno de los fiscales corruptos impuesto por George Soros hizo esto. Porque cuando se está en una investigación criminal, lo primero que se hace es congelar los bienes de aquella persona, por si es necesario hacerles un cateo. Algunos dirán arraigo. Bueno, yo no sé si un bien se puede arraigar, un bien inmueble está pegado a la tierra. Vamos a decir que se dice arraigo, supongo, una medida cautelar para que no vayan a modificar o desaparecer pruebas de algo necesario. En este caso muy en particular, no se hizo eso, se permitió que se vendiera. Rarísimo. Hay corrupción. En Santa Fe, conocido como el Rancho El Zorro, una propiedad en lo alto del desierto, que alguna vez fue propiedad del financiero caído en desgracia Epstein, fue vendida después de 2 años en el mercado. Daniel Weiner o Weiner, abogado del patrimonio de Epstein, confirmó durante el martes que el rancho se había vendido por un precio no revelado y que las ganancias se utilizarían para administrar el patrimonio y pagar a los acreedores. La propiedad se puso a la venta en 2021 por $27.5 millones. Ese precio se redujo posteriormente a $18 millones. Sí, eso no es el problema por lo que se haya vendido. El problema es que no sabemos ni a quién se vendió ni por qué, si era objeto de investigación delictiva. Weiner dijo en la estación de televisión de Albuquerque, para la televisora esta local, KRQE, que el patrimonio revelaría el precio de venta en su próxima contabilidad trimestral que se presentaría ante un tribunal de sucesiones en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Islas Vírgenes suena a pura corrupción, a puro que ya no nos enteramos de esto, porque para eso se hacen cosas en las Islas Vírgenes. Los registros mantenidos por el tasador de condado de Santa Fe indican que el propietario es una corporación conocida como San Rafael Ranch LLC, o sea, una empresa, una cosa anónima, una sociedad anónima, que se registró en la oficina del secretario de Estado a finales de julio, informó Santa Fe New Mexican. Epstein
fue encontrado sin vida en agosto de 2019 en una cárcel de Manhattan, donde esperaba su juicio por delitos de tráfico sexual, proxenetismo. Los organismos de control federales han dicho que la negligencia, mala conducta y fracasos laborales permitieron que él se quitara la vida y que nadie se diera cuenta, y que no haya grabaciones tampoco de las cámaras de vigilancia en ese momento. En Nuevo México, Epstein construyó una mansión de 2.400 metros cuadrados con un amplio patio y una sala de estar del tamaño de la casa de un estadounidense promedio. Yo no sé cuál sea el promedio de la casa de un estadounidense promedio. Cerca había una pista de aterrizaje privada con un hangar y un helipuerto. O sea, este señor llegaba ahí en cuestión de segundos y se podía ir también en cuestión de segundos y estar en la otra parte de los Estados Unidos, del otro lado, en cualquier momento. La propiedad también incluyó una oficina, una estación de bomberos y un garaje con calefacción de 7 plazas. Vean el grado de poder que llegó a acumular o riqueza que tenía este sujeto. Bueno, pues era dueño de su propia isla, la isla Little St. James. Epstein compró el rancho El Zorro en 1993 al ex gobernador demócrata Bruce King. Si bien Epstein nunca enfrentó cargos en Nuevo México, la oficina del fiscal general del estado confirmó en 2019 que lo investigaría, que había entrevistado a posibles víctimas que visitaron el rancho al sur de Santa Fe. Valiosísimo este cable informativo, que venció en su momento la censura, 23 de agosto de 2023. Ahora, ¿dónde está la casa de Jim Hackman? Ahí precisamente, cerca de ese lugar. Y por tanto, si él era una persona influyente y rica, fácilmente pudo haber asistido a estos eventos. Desconozco si Hackman estaba siendo colaborador o qué pasó ahí, ¿verdad? O iba a ser entrevistado o podía ser objeto de investigación. ¿Por qué si era una persona con Alzheimer se le asesinaría si de todas formas su mente ya no tendría plena capacidad o no podría fungir como testigo en un juicio? Es algo interesante. Revelan causa de la extraña muerte del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa. Vivían en Santa Fe desde la década de los 80 y participaban activamente en la comunidad artística y en la escena culinaria de la ciudad. En los últimos años la pareja se dejaba ver con menos frecuencia debido a que su salud se deterioraba por la edad. Lamentablemente fue encontrado sin vida él, su esposa y uno de sus perros el 26 de febrero, en habitaciones separadas en su residencia de Santa Fe, California. Él y su esposa vivían en Santa Fe desde la década de los 80. El histrión tenía un avanzado estado de Alzheimer y murió de una cardiopatía, según los peritajes. Otros factores, probablemente días después, dicen que primero había fallecido su esposa de un síndrome transmitido por ratones, según los resultados de la autopsia. ¿En serio? La enfermedad cardíaca de Hackman y el síndrome pulmonar de hantavirus causó la muerte de Arakawa, anunciaron en una conferencia de prensa el sheriff de Santa Fe. Bueno, pero es que este caso lo tiene que atraer a lo mejor Donald Trump o alguien que pueda ser más confiable, ¿no? Esto para mí no es creíble. ¿Por qué los dos al mismo tiempo? O a fechas muy similares. El sheriff dijo a periodistas la semana pasada que un patólogo determinó que la última señal del marcapasos del actor era del 17 de febrero, por lo que era probable que ese hubiera sido su último día con vida. Bueno, fíjese, si tenía un marcapasos, esas cosas pueden ser descompuestas hasta con una pequeña carga eléctrica. Un vigilante de una comunidad descubrió a la pareja sin vida. Los agentes del sheriff encontraron a Hackman en la cocina. A Arakawa y su perro fueron encontrados en el cuarto del baño, con pastillas esparcidas en el lugar. Tanto Hackman como Arakawa padecían
Bueno, por la posición en que fueron encontrados, dicen que habrían caído repentinamente al suelo. Ninguno de los dos presentaba signos de traumatismo por objetos contundentes o signos de violencia. Se encontró una puerta entreabierta en la parte trasera de la casa, sospechoso. 2 de los perros de las parejas habían utilizado para entrar y salir de la casa, dijo el sheriff. Hackman era un ex-marín conocido por su voz áspera. Actuó en los 80s, en televisión, en cine y en teatro. Ganó un Oscar a Mejor Actor en 1972 por su interpretación del detective Popeye Doyle en la película The French Connection, la conexión francesa, y en 1993 ganó un Oscar al Mejor Actor en una película llamada Unforgiven, que la verdad como que pues habríamos de revisar parte de su filmografía porque no conozco bien. No se le conoce que tuviera un historial de cosas como abuso o haber participado, no sé, en algún poco escandaloso, como, pues no sé, grupos hedonistas en conjunto. No, nada de eso se le conoce. Pero el hecho es que no está claro cómo habría perdido la vida y nunca escuchamos o nunca conocimos su opinión o lo que pudo ver con relación a Epstein. Sin embargo, el fiscal de Nuevo México sí dijo tener conocimiento de víctimas que pudieron ser llevadas, abusadas en el rancho de Nuevo México de este señor. ¿Quién podrá darnos información sobre esto? Pues vamos a ver. En Estados Unidos hay muy buenos periodistas, muy buenos investigadores. Vamos a ver si alguno de ellos toma este tema y pues a ver si podemos tomar una fuente de ellos o incluso preguntarles directamente. Rechaza Donald Trump Jr. que pretenda convertirse en presidente de los Estados Unidos en el año 2018. Esto después de que fuera presentado por un medio conocido como Mediaite, se escribe Mediaite. La publicación de Diana Falson dice que pues él estaría preparando convertirse en 2028 en el presidente de los Estados Unidos y pues dice, yo no quiero ser presidente de los Estados Unidos, esta es la noticia más falsa que se ha dicho en mi contra por el momento, hasta ahora. Lo cual deja abierta la posibilidad de que el vicepresidente J.D. Vance sea el presidente de los Estados Unidos en 2028. Noticia sumamente importante. Cambios. Por primera vez vemos cambios en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Esto no es usual. Todos los dictadores se aferran a los mismos funcionarios corruptos con los cuales tienen complicidades muy profundas. Por ejemplo, vimos multitud de escándalos de corrupción durante el sexenio de López Obrador y ninguno de sus funcionarios fue removido del cargo. Era tanta la petulancia, la arrogancia con la que se conducía López Obrador diciendo yo no tengo que corregir nada de lo que he hecho, sí hicieron mal y qué, seguirán en ese cargo. Pero ahora que está Donald Trump desde el 20 de enero de 2025, pues parece ser que presiones vienen más sobre la narcopresidente Claudia Sheinbaum. Y yo me permito teorizar lo siguiente. Vean mi punto de vista. Claudia Sheinbaum despide al secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador, Rogelio Ramírez de la O, y nombra a un tal Edgar Amador como secretario de Hacienda. Me pregunto, los que están metidos en el grupo pues ya tendrán este cuestionamiento. ¿Se lo habrá exigido Donald Trump, se lo habrá exigido el presidente de los Estados Unidos despedir a Rogelio Ramírez de la O, que es un secretario de Hacienda que le impuso López Obrador para que continuaran sus planes? Bueno,
el secretario Ramírez de la O llegó justamente después de que el doctor Carlos Ursúa, que fue el primer secretario de Hacienda de López Obrador, le renunciara. No queda claro el motivo de por qué le renunció, pero entre lo que estaría más destacable es que él no estaba de acuerdo en cómo se estaban administrando las finanzas públicas, los recortes que se estaban haciendo a ciertas cosas que eran necesarias, como por ejemplo la adquisición de medicamentos, y entonces vino la renuncia. Obviamente un López Obrador muy enojado le admitió la renuncia, porque no puedes obligar a nadie pues a estar contigo. Después Ursúa se suma a apoyar a la oposición, empieza a tener contacto o apoyo a la candidata de oposición, a Xóchitl Gálvez, profundamente saboteada por López Obrador. Y el doctor Carlos Ursúa, precisamente un día antes de morir, publica algo sobre que el régimen de López Obrador nunca destinó recursos a proteger el derecho al agua de los mexicanos, pero también menciona que hay un desfalco, un quebranto por más de 58,000 millones de pesos que se habría robado o que estaría faltante de las tarjetas del bienestar de personas de la tercera edad. Estas tarjetas del bienestar se prestan al robo, incluso a que existan mafias que tengan secuestrados ancianos para cobrar esa pensión, incluso familiares corruptos que les quitan la tarjeta y cobran la pensión para darse la gran vida. Esto puede que esté ocurriendo en muchas partes de México, pero el esquema que viene a ser denunciado es que miembros de Morena se habrían quedado con las tarjetas y retirarían el dinero de por lo menos 3 meses, y después se las daban a sus legítimos dueños, bueno, entre comillas, legítimos dueños, pero mientras se habrían robado 58,000 millones de pesos mediante ese esquema. Esto que también, y por eso empecé a creerle algo al empresario Ricardo Salinas Pliego, porque en una entrevista con su comunicador Javier Alatorre, denunció esto. Hay ahí una estafa, hay una tranza, dice, de 58,000 millones de pesos, lo dijo en su entrevista. Ricardo Salinas Pliego haciéndose eco de esto. Luego encontraron al doctor Carlos Ursúa con un golpe en la cabeza, supuestamente que cuando se cayó se habría golpeado la cabeza, pero que habría muerto de causas naturales, es lo que dijeron oficialmente. Pero yo no dejo de creer, yo no dejo de conjeturar que pudo haber sido asesinado por órdenes de López al denunciarse este delito tan grave. Bueno, ahora vamos con lo de Rogelio Ramírez de la O. Bajo el supuesto de que Carlos Ursúa no se prestara a los robos de López Obrador y otras cosas más graves. Otras cosas más graves como lavar dinero del narcotráfico, como desviar recursos, como otorgar contratos, porque vaya, el secretario de Hacienda es el que administra el dinero público, el que administra el presupuesto de egresos, el que suelta los recursos. El doctor Carlos Ursúa no quiso prestarse para las cosas sucias que hacía el presidente López Obrador. Pero con Rogelio Ramírez de la O nunca tuvo ninguna queja porque él sí fue un comprometido a prestarse a lo que fuera. Entonces vamos a reflexionar profundamente sobre esto. Los robos de AMLO, los narcolavados de dinero, o impedir que el Servicio de Administración Tributaria o la UIF investigaran narcos o congelaran cuentas de narcos o evitaran el lavado de dinero, no evitaran los lavados de dinero del narcotráfico, forzosamente tiene que ser una orden de un secretario de Hacienda. Por eso es lo que pregunto yo, en la era de Donald Trump, ¿le está exigiendo a Sheinbaum despedir a Rogelio Ramírez de la O porque sería un narcosecretario de Hacienda que probablemente sea detenido por colaborar, por conspirar con el narco en el lavado de dinero, con narcoempresas? Esto podría ser, porque no hay ninguna otra explicación de cómo es que una dictadura monolítica podría estar despidiendo a un sujeto
que sobre todo Sheinbaum consideraba tan importante de decirle a la mafia empresarial que el señor Rogelio Ramírez de la O permanecería en su cargo, como una garantía de que su pacto no se había roto. Y ahora lo quita. ¿Lo quita por qué? ¿Qué parte de la película nos hemos perdido? No lo sé, pero vamos a tratar de recuperarlo. De momento, quédense con este comentario. En redes sociales es tendencia Narcofest, en que se burlan de la presidente Claudia Sheinbaum por haber convocado a un acarreo con un costo superior a los 13 millones de pesos en el Zócalo de la Ciudad de México el día domingo para defender, según ella, la soberanía. Pues en redes sociales le llaman Narcofest, es decir, la narcofiesta. Todos unidos en defensa del crimen organizado, todos en defensa del narcotráfico. Dicen que en la Ciudad de México pues amanecieron inundados de cartelones, en tanto que el periódico Heraldo de México, una caricatura de Alarcón, dice que el mes patrio sea en mayo, porque bueno, pues Claudia Sheinbaum necesita una cortina de humo para distraer sobre pues que Donald Trump ha logrado que ella tenga que destruir su alianza, la alianza de Morena, con los cárteles de la droga. El empresario Elon Musk comparte una publicación que merece ser pues leída, entendida, analizada, sobre el profundo desastre que ha significado una migración irregular, descontrolada, sin detenerse a revisar las consecuencias. Una migración que ha sido aplaudida, promovida por su santidad, el Papa Francisco, quien se encuentra, por cierto, en un estado de salud delicado, y debemos de orar por él, por el bien de su alma. Es una publicación realizada por Rebecca Mistere Jean. Ella es una periodista de Noruega y ha participado en pues varias conferencias y ha expuesto y ha publicado artículos. Dice lo siguiente: el 19 de junio del año 2014, un grupo de inmigrantes atrajo a una adolescente sueca a una cabaña en una colonia de huertos en un lugar llamado Järvafeltet, a las afueras de la ciudad de Estocolmo. En ese lugar la niña fue secuestrada, retenida contra su voluntad, abusada oral y vaginalmente por entre 5 y 8 sujetos, todos migrantes. Le pusieron una pistola, un arma de fuego en la boca, amenazándola para que no dijera nada sobre estas agresiones. Después de que la banda terminó de abusar de ella, uno de los inmigrantes utilizó la pistola, no voy a dar más detalles, pero le ocasionó una fuerte hemorragia en su zona genital. Según obra en la sentencia del tribunal, el delincuente le habría dicho: ahora tú también podrás disfrutar esto. La víctima contó más tarde que sintió que algo se rompía en su zona genital y creyó que iba a morir del dolor. Sin embargo, y a pesar de que los denunció, y esto llevó a un tribunal donde se escucharon todas este testimonio, y se logró probar que lo hicieron, la sentencia, lo que decide el tribunal, es verdaderamente indignante. Dice Rebeca: adivinen cuál fue la sentencia para los inmigrantes. Únicamente hacer servicio comunitario. Y ya está. No se hizo nada más. No hay justicia en la Suecia de Greta Thunberg. No vemos a Greta Thunberg protestando contra la invasión islámica a Europa, o al menos contra este delito tan atroz, contra una mujer sueca como ella también. Vemos a Greta Thunberg protestando supuestamente por el cambio climático. Vemos a Greta Thunberg viajando
en vehículos con combustibles fósiles. Servicio comunitario en la Suecia ultraprogresista. Nos da una idea de qué lado están las autoridades. Vemos también una Greta Thunberg que apoya al grupo terrorista islámico Hamas, a grupos extremistas como Antifa. La hemos visto en marchas, en manifestaciones, con la bandera del grupo terrorista Hamas. Esto es solo para darnos una idea de qué es lo que está ocurriendo en Europa y que es el mismo proyecto que quieren ejercer en América, incluido México, desde luego. ¿Se estará preparando George Soros para alguna guerra? Lo digo por una publicación del periodista Mario Naufal, que dice: Soros gastó millones en asesores de defensa del final. Ahora la delincuencia está en aumento. Las ciudades consiguieron que los fiscales fueran esos especialistas en el crimen. George Soros canalizó millones de dólares para nombrar fiscales progresistas que impulsaran reformas a nivel financiero, reducir procesamientos y ser indulgentes contra delincuentes reincidentes, que la experiencia nos dice que no se van a corregir. En lugares como Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, donde se sufre una alta ola de criminalidad, incluso el alcalde de San Francisco, antes defensor de estas reformas, ahora pide medidas enérgicas. La pregunta es, ¿cuánto tienen que empeorar las cosas para que se den cuenta de lo que está ocurriendo y de lo que hizo George Soros con la administración de justicia? Existe algo que puede ser muy útil a todos, se le conoce como el US Dev Clock Point.org. El usdevclock.org es el reloj de deuda. Bueno, pues este reloj de deuda, con los avances del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, pues tiene un avance significativo. La deuda de Estados Unidos tiene una actualización favorable. El departamento de Elon Musk ha logrado ahorrar a los estadounidenses $175 mil millones, eliminando todos los gastos por corrupción, también algo que se llama duplicidad. Había muchos dobles gastos. Bueno, ¿qué digo dobles gastos? Ustedes han escuchado los programas anteriores. Ahorro por contribuyente equivaldría a más de $1,558. Esto es histórico. Esto es un gran avance. Publica The Persistence, una cuenta especializada precisamente en llevar pues las cuentas, la revisión del llamado reloj de deuda de los Estados Unidos, que es una página que podemos consultar. De esta forma, pues la enorme deuda, siendo Estados Unidos el país más endeudado del mundo, puede que vaya corrigiendo eso. Logro más de la administración de Donald Trump. Tenemos información importante de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, que bueno, pues ella tomó muy en particular atención denunciar lo que eran los experimentos transexuales en animales que se hacían con dinero de los estadounidenses en el NIH. Bueno, pues nos comenta lo siguiente: ha sido cancelada la beca de $600,000 para estudiar los ciclos menstruales en hombres transgénero. O sea, era prácticamente un estudio de pseudociencia. Le pide a los estadounidenses que sigan enviando consejos gracias a App Project, dice American Principles.
es una cuenta que también ha llevado pues partes de este tema. Dice: la locura está terminando y la restauración de los Estados Unidos se encuentra en marcha con Donald Trump. Y visitamos con todo gusto la página que nos está recomendando, es thecollegefix.com. En el artículo que dice: el Departamento de Agricultura donó a la universidad $600,000 para estudiar los, entre comillas, ciclos menstruales en hombres transexuales. Esta es una publicación de David Glaser de la Universidad Estatal de Florida. Dice: un grupo conservador descubre 341 subvenciones federales por un total de $128 millones para investigar, pues, cosas que tienen que ver con la ideología de género. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos otorgó a la Southern University Agricultural and Mechanical College de Louisiana $600,000 para estudiar ciclos menstruales en hombres transgénero, según una nueva base de datos recopilada por American Principles Project. Por eso es que pues la secretaria de Agricultura de Trump destacaba el apoyo de esta organización. La base de datos dice: financiando la locura, gasto federal en ideología de género bajo la administración Biden-Harris, afirma que la escuela estudiará los ciclos menstruales en hombres transgénero y personas con identidades de género masculinas, intersexuales y personas no binarias. La primera menstruación se produce aproximadamente a los 12 años de edad en un hombre y finaliza con la menopausia aproximadamente a los 51 años. Indica la descripción de esta subvención, que les recuerdo son $128 millones. Dice: una mujer tendrá un ciclo mensual durante 40 años de su vida, con un promedio de 450 periodos a lo largo de su vida. Están contados. También es importante reconocer que los hombres transgénero y las personas con identidades de género masculinas, intersexuales y no binarias también pueden menstruar, afirma esta locura. En un momento dado, alrededor del 26% de la población mundial estará menstruando. El estudio tiene como objetivo abordar las crecientes preocupaciones relacionadas con la menstruación, incluido el posible uso de fibras naturales como cáñamo en productos de higiene femenina. La universidad no respondió a las múltiples solicitudes de información. Pues, ¿cómo puede estar usted recibiendo dinero por algo que no es real? Por algo que es hasta anticientífico. Un portavoz de la AWP, que es quien investigó esto, y pueden seguirle en su cuenta de X, contactado por el periódico The Fix, dijo que la subvención y otras enumeradas en la base de datos son tan solo la punta del iceberg. O sea, estamos en la superficie de todo lo que se ha hecho con este dinero público. Sabemos que esto es solo la punta del iceberg. Nuestro proyecto solo analizó subvenciones y contratos que se relacionan específicamente con la ideología de género de alguna manera, pero hay mucho más gasto relacionado con DEI, pues Diversity, Equality, Inclusion, la teoría crítica de la raza y otras ideologías de extrema de izquierda, dice, que no captamos aquí. Esto fue un comentario de Paul Dupont a The Fix por correo electrónico. Descuiden, este señor Dupont no forma parte del linaje siniestro Illuminati del que les he contado. Queda mucho trabajo por hacer para identificar y con suerte eliminar esta corrupción. El Departamento de Eficiencia Gubernamental tendrá semanas y meses muy ocupados por delante, dijo el señor Paul Dupont, porque ha pedido que revisen esto. Elon Musk, al darle republicar, pues ya estará al corriente de esto. En total, American Principles identificó 341 subvenciones federales de la administración Biden a diversas instituciones, desde universidades hasta hospitales. Las subvenciones totalizaron más de $128 millones en fondos federales comprometidos. El año pasado, el Departamento de Educación asignó $470,000
al Boston College con el propósito de construir Epic Health. El Epic Health o Épica Salud es un programa de empoderamiento para estudiantes lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, más LGBTQ+, en la GSA, Alianzas Gay Heterosexuales Escolares. En 2023, el Departamento de Estado otorgó 3 subvenciones por un total de $5.8 millones para aumentar la participación en estudios de género de los estudiantes internacionales. Las subvenciones se asignaron a la Universidad Libanesa Americana. Libanesa, esto es interesante, ¿por qué libanesa? La Universidad Americana de Beirut y la Universidad Americana de El Cairo. Digo que me llama mucho la atención que la comunidad libanesa, tanto en México como en Estados Unidos, estén tan siempre relacionados con la mafia, con la ideología de género o con narcotráfico. No es que yo esté diciendo que todas las personas de origen libanés sean eso, pero me llama mucho la atención. A principios de ese año, el Departamento de Salud y Servicios Humanos asignó casi $1 millón a la Universidad de California en San Diego para la creación de un laboratorio de aprendizaje sobre seguridad del paciente transexual, o sea, seguridad TransSafe, con el objetivo de mejorar la seguridad del paciente para las personas transgénero. La descripción de la subvención establece que se utilizará para involucrar una alta gama de partes interesadas en proceso interactivo de codiseño y desarrollo, utilizando herramientas nuevas y probadas para producir intervenciones que aborden determinados daños psicológicos a personas transgénero. En otro caso, la USDA otorgó $16,000 a la Universidad de Arizona en 2022 para fortalecer el reclutamiento en programas federales y el acercamiento a los estudiantes LGBTQ. Un año antes, los NIH, Institutos Nacionales de Salud, asignaron $700,000 a la Universidad de Boston para estudiar el riesgo y la resiliencia de abuso de sustancias y las redes sociales entre los adultos emergentes de minorías de género. Otras subvenciones federales notables incluyeron $2 millones a la Asociación Americana de Abogados para proteger a la población LGBTQI intersexuales, es la última I, en los Balcanes Occidentales, más de $1 millón a la Sociedad de Bienestar Social Bandhu, para apoyar a personas transgénero en Bangladesh. 42,000 del Instituto Humpty Dumpty, sí, así como el huevo, ¿no? El cuento del huevo, Humpty Dumpty, para promover los derechos humanos, aumentar la inclusión LGBTQ. El FIX, que es quien comunica esto, se comunicó por correo con el Departamento de Agricultura, que yo digo, ¿qué tiene que ver la transexualidad con el Departamento de Agricultura? Boston College, la Boston University, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, que es un instituto de investigación judío. También se comunicó con la Southern University, con la A&M College para obtener comentarios, pero estos proyectos en las últimas 2 semanas ninguno de ellos respondió. Esta publicación la puedes encontrar en The College Fix, que es Breaking Campus News Launching Media Careers. Estamos hablando de que es como un periódico escolar y tiene esta importantísima publicación sobre lo que han hecho en su universidad. Lo publica David Glaser, de la Universidad Estatal de Florida. Sí, merece reconocimiento y merece difusión. Díganme ustedes si no merece estar aquí en este programa esta información. Déjenmelo saber en los comentarios. Más buenas noticias. El periodista norteamericano y exestrella
de la cadena de televisión Fox News, Tucker Carlson, ahora en su etapa independiente, entrevistó al fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, quien habló sobre cómo los fiscales financiados por George Soros, así tipo narcoelección judicial, bueno, pues allá en Estados Unidos existía algo muy parecido para nombrar a los fiscales. Financiados por George Soros, sus campañas, pues terminaban llegando fiscales de lo peor, de los que liberan a los criminales, de los que constantemente protegen a delincuentes reincidentes, etcétera. Bueno, pues George Soros tenía muchos fiscales que, por cierto, ya fueron despedidos en su mayoría por Donald Trump. Estos fiscales cubren el 70% de la población de Texas y han permitido que los cárteles de la droga florezcan. Palabras de Ken Paxton. En cada gran obra de este país hay prostitución dirigida por los cárteles, a menudo prostitución de menores. Nuestros políticos no son tan caros. George Soros se dio cuenta de esto, o sea que era fácil sobornarlos, quiere decir esta expresión. Ha elegido fiscales en condados demócratas, Austin, Houston, Dallas, San Antonio. Así que el 70% de nuestra población, está controlada por fiscales de George Soros. George Soros ni siquiera es norteamericano. George Soros, ¿qué tiene que estar haciendo en los Estados Unidos? Dice Ken Paxton, él entró y eliminó a los fiscales demócratas porque no queremos conseguir republicanos electos en esas áreas. Entonces entró y eliminó a los fiscales que en realidad estaban procesando y los reemplazó por fiscales de George Soros. Nuestra legislatura puede arreglar eso, pero no lo ha hecho. Podrían venir y decir, Procurador General, usted tiene jurisdicción concurrente para perseguir estos delitos. Concurrente quiere decir que a varios que el que quiera puede tomar ese caso, ¿no? Varios podrían tomar ese caso. Pero como no lo han hecho, el crimen está proliferando en todas nuestras ciudades. No se perseguirán los delitos. No se perseguirán los delitos financieros ni otro tipo de delitos. Así que los cárteles tienen una invitación abierta, al igual que otros cárteles de otros países. Bueno, pues ahí en el estado de Texas hay una banda, un cártel muy peligroso de origen mexicano que se conoce como Barrio Azteca. Tiene gran influencia y entonces esta sería la narcorrelación de George Soros con esos grupos del narcotráfico. Vamos entendiendo más cómo es este narcosistema. Nada tiene contentos a los medios anti-Donald Trump. Resulta ser que durante muchos años, ya desde el año 2016, los medios decían que existía una colusión rusa de Donald Trump con Vladimir Putin. El discurso que vienen reforzando es que Putin ayudó a Trump a ganar las primeras elecciones, su primer periodo presidencial, cosa que nunca lograron probar y fue calumnioso. Ahora, cuando Donald Trump se opone a una guerra mundial, no porque le guste Putin, no porque defienda el régimen de Putin, los medios lo atacan y dicen, confirmamos que Putin siempre ha sido aliado de Trump, Trump siempre ha sido aliado de Putin. Que por cierto, Putin es muy popular en todos los países de Iberoamérica porque lo ven como un presidente fuerte que pues se opone al injerencismo extranjero, etc. Bueno, aquí vamos a hacer hincapié en que Donald Trump ha impuesto sanciones contra Rusia.
Y contrario a lo que pensaríamos que los medios lo pudieran celebrar, pues los medios también están molestos con esto. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues esto es más o menos de lo que se dio cuenta Kaisen D. Asiedu. Él es afroamericano. Él pues dice que estudió en la Universidad de Harvard. Y él emitió un video comentando algo sobre esto. ¿Cómo puede ser que pues no se tiene contentos a los medios con nada? Le retira el apoyo de las armas a Zelensky para que no inicie una guerra mundial. Se enojan los medios y dicen que ha traicionado Donald Trump a Ucrania, a la democracia y bla bla bla. Palabrerías porque Zelensky es presidente sin elecciones. Impone sanciones a Rusia y tampoco les gusta. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es estar molestando a Trump. Lo que quieren es estarlo descalificando, satanizándolo. Eso sí es lo que quieren. Nations held an emergency summit and pledged $53 billion to reconstruct Gaza without displacing Palestinians. 2. In response to the Israel-Hamas ceasefire deal that Trump pushed across the finish line, Hamas has returned hostages. Como habrán podido escuchar, Kaisen pues va haciendo una enumeración de todas las cosas buenas que ha hecho Donald Trump para evitar una guerra, cómo ayuda a los desprotegidos, cómo frena, por ejemplo, a Rusia ante pues que posiblemente quisiera aprovecharse de que pues ha frenado el envío de armas al extremista Zelensky, porque en estos dos casos no hay alguien bueno, si bien parece ser que Putin es más inocente que Zelensky en lo que ha ocurrido. Pero los medios no tienen una opinión favorable sobre Trump, haga lo que haga. Vamos a leer a continuación directamente lo que dice Trump a través de Truth Social. Les recomiendo abrirse una cuenta en la red social de Donald Trump porque es de la única que él tiene pleno control y no va a haber algoritmos que manipulen pues la información, ¿no? Ahí pueden seguirme en @HéctorRosalesoficial con doble F. Dice Trump, teniendo en cuenta que Rusia está machacando, eso significa pounding, machacando a Ucrania en el campo de batalla en este momento, estoy considerando seriamente la posibilidad de aplicar sanciones bancarias, sanciones y aranceles a gran escala a Rusia hasta que se alcance un alto al fuego y un, dice en mayúsculas, acuerdo definitivo de paz. Rusia y Ucrania deben sentarse a la mesa de negociaciones ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Gracias. Es sencillamente sorprendente el sesgo, y que además estos medios tienen ese sesgo porque están recibiendo pues una fuerte suma de dinero probablemente por organizaciones como las que sostiene George Soros, como las que detiene Rockefeller, como las que detiene Rothschild, muchos intereses. Bueno, tan solo los partidos que estarían canalizando esto sería el Partido Demócrata. Están totalmente irritados contra Donald Trump de una forma irracional, que incluso las cosas buenas que ellos, o bueno, las cosas que pudieran entroncarse con su visión política, aunque las haga Trump, no les interesa reconocerle mérito alguno. Es impresionante. Además de esta narrativa de que Elon es nazi, pues también forma parte de su credo, de su forma de actuar. Cada país tiene sus cosas sorprendentes, ¿no? Se supone que el sistema de gobierno democrático es el más extendido a nivel mundial. Se supone, porque se llama democrático a muchas cosas que en realidad no lo son. Y cada sistema supuestamente democrático, dependiendo del país, tiene sus peculiaridades que lleva a criticar severamente si es que eso se puede llamar democracia. Una publicación de Mike Lee, ciudadano estadounidense,
y periodista, dice lo siguiente: no exigimos identificación de los votantes porque los izquierdistas, porque los zurdos, porque los progresistas, tipo el Partido Demócrata, quieren que sea más fácil hacer trampa en las elecciones, mientras que los que no somos izquierdistas no hemos podido hacerle frente a esto exigiendo que se haga una reforma a la ley SAFE para que se solicite obligatoriamente una identificación que acredite que se es ciudadano estadounidense para poder votar en las elecciones de Estados Unidos. A mí me ha sorprendido mucho esto. Me ha sorprendido también en un momento dado escuchar a la vicepresidenta, a la que fue vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, diciendo que en los Estados Unidos, pobrecitos, no les pidan su identificación porque hay pueblos en los Estados Unidos donde ni siquiera se puede realizar una copia para identificarse. No pueden comprender y necesitan votar. Oiga, yo la verdad francamente le digo, si no saben cómo sacar una copia, si no pueden tener una copia de su credencial, no sé, de conducir, de cualquier identificación que les acredite como norteamericanos, pues entonces esas personas a lo mejor no deberían de votar. Me da miedo si una persona con esas características puede votar. Pero hasta aquí en México, a pesar de toda la corrupción electoral que existe, que es infinita, como que el narco vota por encima de quien sea, piden credenciales de elector. En serio, piden credenciales de elector. A lo mejor hay credenciales de personas que ya están muertas y que se han utilizado en las elecciones en favor de Morena. Eso lo sabemos. Pero, de todas formas, me parece sumamente extraño que siendo Estados Unidos un país del primer mundo, el país más poderoso del mundo militarmente hablando, ¿cómo es que los demócratas dicen que no es necesario pedir una credencial para acreditar la identidad, para votar? Bueno, entonces, esta es una de las cosas bien importantes en las que la legislación, la legislatura, los políticos del Partido Republicano deben de reformar esto, como lo dice Mike Lee. Porque si no se hace esto, pues entonces cualquier persona puede fingir ser norteamericano y votar por, intervenir en un proceso que no le corresponde. Y entonces Mila Joy publica lo siguiente. Mira, vamos a ver en el extranjero. Countries that require voter ID. Son los países que requieren de una identificación ID para poder votar. Fíjense qué curioso, ¿no? Los demócratas, los progresistas en Estados Unidos, exigían un comprobante de vacunación obligatorio, con tu nombre, con tus datos biométricos. Pero para votar dicen que no se tiene que requerir una identificación. Esto es muy extraño. Dice Mila, I am interested in your honest opinion. Yo estoy interesada en tu opinión honesta. Why does America require voter ID? ¿Por qué en Estados Unidos, ellos dicen América, no se requiere una credencial para votar, una identificación para votar? En serio, créame que yo no tengo la respuesta, pero me asombra mucho. Me asombra mucho ver eso en los Estados Unidos. Pues ¿cómo se hacían las elecciones entonces todo en el pasado? Dice lo siguiente. Iceland, que ahí suena como a país del hielo, ¿no? Iceland. Bueno, pues en inglés Islandia sí solicita credencial. Todos los países que voy a mencionar solicitan credencial. Sweden, Suecia, New Zealand, Denmark, Canadá. Lo digo mejor en español. Irlanda, Suiza, Finlandia, Austria, Luxemburgo, Holanda, Alemania, Austria, Malta, Reino Unido, España, Mauritania, Uruguay, Japón, Italia, Cabo Verde creo que se dice, Francia, Sur Corea,
Costa Rica, Botswana, Portugal, Israel, Estonia, República Checa, India, Taiwán, Chile, Bélgica, Cyprus, no sé qué sea, Eslovenia, Lituania, South Africa, Jamaica, Latvia, Panamá, a ver, estoy buscando dónde estamos nosotros, México, Brasil, Polonia, Croacia, Perú, El Salvador, Colombia, Rumania, por aquí debemos de estar, Honduras, Guatemala, Namibia, Serbia. Ay, ¿qué creen? Creo que no estamos en la lista, pero sí, aquí sí pedimos también credencial para votar, pero los Estados Unidos no. Bueno, desde aquí dice incluso Palestina, Venezuela. Raro que no estemos nosotros en esta lista, Bolivia, Ucrania, Ecuador, Paraguay, Malasia, Mongolia. Pues todo el mundo, prácticamente todo el mundo pide credencial para votar, menos los Estados Unidos de Norteamérica. Hay algo muy raro en todo esto, ¿no? Algo muy raro. Como tan raro que no esté aquí en la lista México. Algo sabrán. Algo estarán entendiendo porque no estamos aquí en esta lista. Compartida por Mila Joy. La cuenta de Wall Street Map comenta lo siguiente sobre el Departamento de Eficiencia Económica de Elon Musk. Va a ser un progreso significativo para equilibrar nuestro presupuesto federal, ya que el déficit de los Estados Unidos anualmente era de más de 2 billones de dólares. Un déficit de esta magnitud es el incremento de la deuda en ese tamaño porque Estados Unidos no recaudó esa cifra, pero sí la gastó, de los cuales 1 billón de dólares corresponde a los intereses sobre deuda de 36 billones de dólares que tiene como deuda Estados Unidos. Genera intereses de 1 billón de dólares. El equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, está descubriendo cientos de miles de millones de dólares que se han desperdiciado, dilapidado o han sido objeto de un fraude. Necesitamos hacer un esfuerzo permanente a través de la ley del DOGE que hagan permanentes los recortes de impuestos de la administración Trump y hagan permanente también la búsqueda de los despilfarros y el fraude, o sea, regresar este dinero desaparecido. Hacer una reforma, una ley DOGE sin impuestos sobre propinas ni horas extra, reduce el despilfarro, los fraudes y los abusos del gobierno. Trump hace permanentes los recortes de impuestos. Esto también impedirá que los jueces federales emprendan acciones legales contra los objetivos de Trump. Al convertir la ley del DOGE en ley, esto fortalecería la posición de Trump en los tribunales. Esta opinión es sumamente valiosa porque nos están hablando de la necesidad de hacer una reforma a las leyes de Estados Unidos para constituir el Departamento de Eficiencia Gubernamental ya con todos los derechos para actuar, para eliminar los gastos superfluos, porque actualmente como opera como colaborador de Donald Trump no tiene ese poder vinculatorio y entonces en los tribunales están atacando a ese departamento para decir que el señor Elon Musk no es funcionario del gobierno de los Estados Unidos y que por tanto no puede acceder a cierta información que, por ejemplo, entre la que se encuentra hacer una auditoría a la bóveda de oro de Fort Knox en Kentucky, o también se encuentra, además de hacer una auditoría a Fort Knox,
pues al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante. Markwayne Mullins, así se llama, Markwayne Mullins, es el que está comentando esto en este video. Is it reconciliation? Is it budget? What we're calling is just the DOGE Act. That's the best thing to just describe what's happening here. The one big, beautiful DOGE Act, making sure we put America first, making sure we put the economy first, we make the cuts that we need to make. And I think we can do one big, beautiful, as the president now says, glamorous bill. The issue that we have is the House version doesn't make Trump's tax policies permanent. They extend it for 8 years. We want to make them permanent because this, as a business owner myself and as any other business out there will tell you, we need certainty in the taxes moving forward. We make 10-year and 20-year plans, not 4-year and 8-year plans. And so having certainty in taxes when we want to bring manufacturing back to the United States is vitally important. They need to know what their taxes are going to be today plus 10 years from now to have that accurate investment. And so that's the biggest difference between the bills right now, Jason. Bueno, pues él sí tiene un cargo gubernamental, su cuenta está verificada. De hecho, él dice que tiene el honor de representar a Oklahoma, la postura conservadora, los valores conservadores. Se define como cristiano, hermano, padre de 6, is a father of 6. Entonces, pues él es el que está proponiendo que se haga una reforma, que se cree un acta, ya se dice así, se adicione un acta para que el DOGE pueda actuar y que ya los tribunales no estén resistiéndose a que haga las auditorías pertinentes y los recortes pertinentes. Hacer esta clase de reformas, pues sí, es importante porque es garantizar el legado de la administración de Donald Trump, es hacer un cambio estructural al Estado norteamericano. Seguramente esto es una de las prioridades de la administración Trump. Mientras tanto, pues medios de propaganda como Político pues seguirán tratando de tejer conspiraciones para hacer que Trump e Elon Musk se peleen. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. No lo piensen. Comunica Rapid Response 47 lo siguiente: el presidente Trump por primera vez en 15 meses logra que los empleos estadounidenses hayan aumentado. Por ejemplo, hay 284,000 empleos de ciudadanos estadounidenses, en tanto que los extranjeros residentes en Estados Unidos trabajando se redujeron a 87,000. El incremento de los extranjeros trabajando en los Estados Unidos, la tasa de crecimiento ahora es mayor de empleos de estadounidenses que la de inmigrantes. Y eso, bueno, pues ha sido celebrado también por Elon Musk, sobre todo retomando las ideas de un nacionalismo económico, un nacionalismo laboral. Vamos a analizar pues qué impacto puede tener esto. Obviamente para los estadounidenses, que es a quienes obedece Donald Trump, pues es una muy buena noticia. Se reduce significativamente este año 2025 el crecimiento del sector público, es decir, del gobierno, de empleos del gobierno, en tanto que se amplía en los Estados Unidos el crecimiento del sector privado en un 93%, mientras que el crecimiento del sector público se reduce a un crecimiento del 7% anual. Entre 2021 y 2024, con Biden, el sector público creció en un 31%, el sector privado creció en un 69%, siendo Estados Unidos pues es más significativo el crecimiento de los empleos en el sector privado. No obstante, es un incremento significativo que con las políticas de Biden se estaban elevando los costos del gobierno. Entre 2017 y el año 2020, que fue el primer mandato de Donald Trump, el crecimiento del sector público fue de un 9%.
en tanto que el sector privado creció en un 91%. Y esto nos revela cómo es que va ido evolucionando el crecimiento de los empleos, ya sean públicos o privados. Esto lo publica End Wokeness, que en español significaría algo así como el final de la progresividad. El periodista Ian Miles Cheong, pues una de sus publicaciones fue compartida por Elon Musk y nos advierte de algo que yo particularmente en carne propia he experimentado y que es algo muy grave, muy lamentable. Miren lo que dice. Alguien debería de escribir un estudio serio sobre cómo el fanatismo por los videojuegos fue conquistado por personas infectadas con el virus progresista, de la mente abierta, dice, de la mente despierta, es decir, woke, y personas que odian a Elon Musk y Donald Trump. Bueno, yo tengo una opinión, pero vamos a seguir. Prácticamente todas las publicaciones sobre videojuegos, todo Reddit e incluso varios YouTubers que cubren asuntos de videojuegos están completamente infectados con este síndrome de trastorno pro-transexual, LGBTQIAQAPPP+, anti-Elon, anti-Rusia, no puedes ir a ninguna comunidad de videojuegos durante el mes del orgullo gay que no tenga un moderador raro o un administrador de la comunidad de una empresa que no esté impulsando esta locura a todos los demás. Estoy considerando seriamente comenzar una página de noticias sobre videojuegos aquí en X, sin tonterías ni política, con proyecto como un proyecto secundario. Pues hágalo, realmente hace falta. Porque sí, las generaciones más jóvenes que entran a las comunidades de videojuegos se encuentran con esto. Bueno, les voy a contar algo. En Reddit, que es así como un grupo de pequeños blogs donde hay varias comunidades, mi cuenta está suspendida porque yo supongo que es un error, ¿no? Tiene muchas limitaciones. Pero dije en alguna ocasión en un grupo hola o realicé un comentario e inmediatamente un moderador me suspendió que porque dice que decir hola o algo así es un saludo demasiado directo que puede intimidar a algunos determinados participantes. Entonces yo francamente creo que lo que están haciendo es están como tratando de educar o de manipular a las personas. Primero me censura, ¿no? Como que intentan enturbiar o impedir ejercer interferencia en cualquier comunicación en redes. Que eso yo lo he comprobado, hay una interferencia contra mí, particularmente en contra mi persona, se me rastrea. Y otra de las cosas que ocurre es que están como educando una generación extremadamente sensible o no sensible, porque pueden ser muy indiferentes al sufrimiento humano, pero están volviéndose como muy delicados o muy prejuiciados sobre ciertos temas. Temas muy detenidos, muy particulares, se consideran como algo tabú, como algo ofensivo. Sostener una opinión contraria a sus criterios también puede considerarse ofensivo. Es necesario, por tanto, que pues esas cosas como Reddit, que pues Reddit puede tener en un momento dado información importante del pasado, comentarios, algunos tutoriales, pero realmente está muy politizado, muy prejuiciado, muy atemorizado de cualquier opinión que pueda ser divergente, que inmediatamente dicen es una falta comunitaria, es algo agresivo, es algo ofensivo, etc. Nota sumamente importante. Un político, un representante del Partido Republicano de nombre Tim Burchett, asegura que tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata existirá oposición para hacer un acta o una reforma que habilite la existencia del Departamento de Eficiencia Gubernamental como una institución independiente
que tenga los poderes para no estar siendo frenado o atacado en tribunales para que no pueda hacer auditorías. Dice que hay políticos tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, el partido que se supone que debería de ser obediente a Trump, que podrían estar opuestos porque no quieren que se haga esta auditoría. El representante Tim Burchett dice que está dispuesto incluso a perder su cargo como representante para decirnos la verdadera razón de por qué los funcionarios del gobierno se oponen a que Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental hagan su trabajo. Declara: van a oponerse porque hay congresistas de ambos partidos. Si alguien dice, si siguen ese rastro de papeleo, se les volverá en contra. O sea, dice que hay muchas personas que han estado haciendo malos manejos de los recursos durante muchos años y que por eso no quieren que se audite. Tienen a su esposa o novia que trabaja para alguna agencia gubernamental o cuasi agencia o alguna empresa del gobierno. Esta ciudad es tan torcida como la pata de un perro. Me van a dar una paliza en las primarias por decir esto, pero es la verdad y todos lo sabemos. Alguien lo va a aclarar. Parece que será el señor Elon Musk. Eso es lo que declaró. Elon Musk's message in there. What did he talk to you guys about? What was sort of the main message? Well, we talked about specifics of areas that I don't want to discuss the specific parts of it, but it's very encouraging of the things that he's disclosing and where he's headed with this, because they haven't even really cracked the nut. You've got education in the Pentagon that are out there, and you know how this thing started? Sort of conversation. Titulares. Primeras planas. Bueno, pues en este 8 de marzo del año 2020. En un momento regresamos. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Regresamos. 5, lo que tenemos en portada del Universal, pues es celebrar el odio feminista. Un título un tanto exagerado dice: instituciones públicas encabezan la lista de abusos o acoso sexual con 986 casos en universidades, dependencias federales, organismos que recibieron denuncias por hostigamiento, tocamientos a mujeres. También mensajes de odio contra Donald Trump. Dice: Estados Unidos está a la cabeza de la ola antiderechos en todo el mundo. Esto lo escribe el judío Max Aup. Dice: el acceso al aborto y a la eliminación de fondos para clínicas de aborto entre las restricciones. O sea, para él un derecho es matar niños. No me asombra viniendo de alguien tan podrido. Y de un periódico que está bajo la mafia del linaje de los Echeverría. El Menchito pasará el resto de su vida en la cárcel. Bueno,
podrían incluso aplicarle la pena de muerte por narcoterrorismo. Nombran a Edgar Amador como relevo en la Secretaría de Hacienda. Pues una portada muy débil a mi juicio. Le hacen falta detalles, información. Excelsior, igualmente, acciones que empoderan a las mujeres. Edgar Amador toma el timón. Que esto yo lo atribuyo a que Rogelio Ramírez de la O fue cómplice del narco régimen de López Obrador en lavado de dinero y probablemente Donald Trump haya presionado a Sheinbaum para quitarlo. México recibe inversión de $7,000 millones, es lo que dice el periódico Excelsior. Habríamos de ver en qué, pero no es suficiente, considerando los $400,000 millones que han huido por culpa de López Obrador de nuestro país. Presuntamente todo este dinero sería de una corporación conocida como Sempra Infraestructura. Parece ser que es una empresa de construcción. La gran noticia, ¿no?, de Sheinbaum: Mercado Libre y Sempra Infraestructura invertirán $7,000 millones en México. No se recupera todo lo que hemos perdido. Vamos ahora con el panfleto La Jornada, el órgano oficial de propaganda de Morena, que durante un tiempo fue fuertemente financiado por Carlos Slim. No sé si siga siendo financiado porque ya no tengo personas dentro de ese consejo administrativo que nos pudieran decir. La Jornada, bueno, pues destaca el matadero que tienen en Jalisco, que permitió crecer el régimen de López Obrador. Allá en un municipio de Jalisco, conocido como Teuchitlán, pues habría más de 200 personas que fueron destruidas y se encuentran miles de zapatos, cosas de personas que fueron asesinadas y quemadas. Les quitaban la ropa para quemar los cuerpos porque de esa forma pues se hacía menos olor de los plásticos y era más fácil quemar los cuerpos. Con Trump no hay negociación. En lo oscurito, asegura la presidenta, dice La Jornada. Bueno, pues la presidenta es una mentirosa. Sin tarifas, 90% de productos que se exportan a los Estados Unidos, dice Marcelo Ebrard. Vamos a ver. Condenan en Estados Unidos a cadena perpetua al Menchito. Putin será más generoso de lo que debería con Ucrania, señala Donald Trump. En vez de decir presidente, Donald Trump dicen el magnate. En la Secretaría de Hacienda, el primer relevo del gabinete llega Edgar Amador. Rogelio Ramírez de la O ahora será un asesor internacional. O probablemente vaya al bote por narcotráfico, porque por algo le renunció Carlos Ursúa como secretario de Hacienda López Obrador. A lo mejor lo quería obligar a hacer cosas del narco y dijo no, porque esto algún día me puede afectar. Nos pasamos con el periódico El Debate. Dice: Chayito Espinosa ya está en el muro de honor del Congreso. El narcogobernador Rubén Rocha Moya develó en el recinto legislativo el nombre con letras doradas de la múltiple medallista olímpica. Pues me alegro por ella, pero no porque lo está poniendo Rocha Moya, ¿verdad? Sheinbaum dará a las mujeres la cartilla con sus 15 derechos primordiales, entre los que está matar a sus hijos, por supuesto, aborto. El sinaloense Edgar Amador, nuevo secretario de Hacienda. ¿No será que le está entregando el narco? No había puesto a pensar en eso hasta que ahorita lo menciona el periódico El Debate de Culiacán. Puede ser un narco el que está nombrando secretario de Hacienda. Pero no creo, bajo las presiones de Donald Trump, no lo creo capaz. Y aquí el periódico El Debate se nota que no sabe nada de odio feminista porque dice felicidades, Día Internacional de la Mujer. Tú le dices felicidades a una de esas locas llenas de odio ideologizadas y lo primero que será lanzarte algo en la cara. Este día no se festeja, gritan como locas. Este día es de lucha, porque el 8 de marzo es una fecha satánica del comunismo internacional, de una revolución comunista. No es, por tanto, un movimiento positivo. También he visto que algunos católicos de buena fe, no hagan eso, en serio, se los digo, no hagan eso. Dicen que en el Día de la Mujer envían una imagen de la Virgen María diciendo ella es representativa del género femenino.
Ella sí es un ejemplo a seguir para toda mujer y para todo hombre. La Santa Virgen María, la esclava del Señor, la obediente del Señor. Pero no tiene que ver nada con esta fecha satánica, con esta fecha perversa. De hecho, si ustedes revisan, el símbolo que utiliza el feminismo es una cruz invertida. Es un círculo y una cruz invertida en símbolo del satanismo que representa. Bueno, pues se ve que el periódico El Debate no sabe, quiso hacer algo amistoso con las señoras feministas, nada de eso. No vas a tener una buena respuesta de estos grupos de odio. De una mujer normal, tal vez sí te diga, pues gracias o algo. Vamos a... Felicidades por ser mujer. A mí me parece algo un tanto bobo, bobo, porque mujer por mujer no. Mujer que es madre, mujer que es comprometida, mujer que es empresaria, mujer, bueno, tal vez cada mujer merece su reconocimiento, pero por tener órganos sexuales femeninos, discúlpeme, no. Y seguramente habrá uno que otro loco tratando de felicitar transexuales. El colmo de la ideologización. Bueno, el periódico AM dice, promete Libia paz, pero falta mucho. Bueno, pues el periódico AM no es precisamente aliado de la gobernadora panista. Ya ven que ayer la estaba satanizando, atacando constantemente por oponerse al asesinato de niños por aborto con recursos públicos. Dice que eso es una restricción de los derechos de la mujer y bla, bla, bla. Así que no esperen escuchar algo positivo de AM sobre pues la gobernadora. También voy a iniciar investigaciones para saber quién es el dueño de tal periódico y a qué mafia o a qué administración corrupta de narcopresidentes perteneció o pertenece. El periódico La Prensa protesta. Cientos de integrantes de la CENTE colapsan la zona centro con una marcha que en rechazo a la reforma del ISSSTE. Bueno, pues ellos son los que están únicamente luchando por sus intereses personales. Voy a hablar de algo importante, aprovechando antes de que se me olvide. Las personas de Tultitlán que han sido gravemente ofendidas por López Obrador, que le cambió el nombre a sus calles por Me Canso Ganso o cosas así, han estado anunciando que van a hacer próximos bloqueos en la autopista México-Querétaro y se sabe que va a haber movilizaciones de represión, que han secuestrado a parte de los ciudadanos que han protestado por el cambio de nombre de las calles, para que se den cuenta del grado de autoritarismo criminal que tiene Morena. O sea, le cambiaron el nombre a las calles por Cuarta Transformación, Colonia Cuarta Transformación, Me Canso Ganso, Crédito a la Palabra, etcétera, etcétera, y ahora han secuestrado a los manifestantes. Dice Excelsior, autopista México-Querétaro en riesgo de bloqueo extendido por detenciones. Está en riesgo de bloqueos por presuntas detenciones arbitrarias a vecinos de la colonia Finesa, que pues la dictadura de López Obrador le cambió el nombre a Cuarta Transformación. Una nota de Montserrat Vargas, 6 de marzo de 2025. Pues fue bloqueada por detenciones arbitrarias. El abogado de los vecinos de la colonia que se ubica en Tultitlán señaló que no se libera al vecino detenido, está convocando a bloqueos en la autopista México-Querétaro para hoy mismo y los próximos días. Podría haber gran congestionamiento. O sea, solamente para que vean hasta dónde llega la estupidez de ese demonio llamado López Obrador, que encarcela a una persona porque no le gustó, porque es su derecho reclamar. Estos nombres son una burla, son una ofensa. Colonia Cuarta Transformación, pues tiene todo el derecho de quejarse. Nos están volviendo a atacar y los vecinos de Fimesa volverán a realizar bloqueos porque no aceptan el nombre de la Colonia Cuarta Transformación. Además, supuestamente quieren recuperar los terrenos para el municipio. O sea, le cambiaron el nombre, no crean, tampoco es solo para burlarse, sino para robarse los terrenos de ahí de Tultitlán. Entonces, bueno, vamos a tener que estar apoyando a estas personas y estar muy cerca de todo esto porque ya están utilizando la represión. Anteriormente enviaron policías para pegarle a los pobladores de Tultitlán y lesionaron con latas lacrimógenas. Los policías le pegaron en la cara a 2 niñas, solo para que se den cuenta de la brutalidad que está ejerciendo el partido narcotraficante Morena, que quiere robarse sus casas y sus terrenos. Por eso le cambiaron el nombre a las calles.
Nos vamos con otro periódico, El Sol de México. Sale Rogelio Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda. Primera renuncia del sexenio. O sea, El Sol de México cree que es una renuncia. Cree que Rogelio Ramírez de la O se va. Yo digo que lo despidió Sheinbaum, pero bueno, dicen que se va por voluntad propia. A lo mejor ve que el barco se hunde y quiere esconderse, quiere irse a otro país. La Cineteca apoya a las mujeres. Marina Stavenhagen es la que dice esto, como actual directora de la Cineteca Nacional, realizadora de la difusión de trabajo, sobre todo para la ideología del 8M. Pues mire que tiene un nombre muy extranjero y eso del 8M no me parece que sea algo representativo de México. Autoparteras piden claridad sobre tregua. Pues no es que sean parteras, sino que fabrican piezas de autos. Alberto Bustamante, director general de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz, ANAPSAL se llama, dijo que pues persiste la incertidumbre por lo de los aranceles. Pues van a volver. Eso es lo que se sabe, que pueden volver. Solamente es un mes de gracia. Hallan campo de exterminio. Cerca de Guadalajara, el grupo de buscadores en Guerrero, por Jalisco, encontró 3 crematorios clandestinos, ropa principalmente de mujer y unos 400 pares de zapatos en el rancho Izaguirre, en Estanzuela, del municipio de Teuchitlán. El fiscal especial de personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, encabeza las investigaciones en el centro de exterminio, uno de los más grandes que se ha visto, y es del Cártel Jalisco Nueva Generación. Es del Partido Naranja, de Movimiento Ciudadano, que tiene nexos probados con esa organización. ¿Qué podemos decir de esto? Es enorme. Mujeres denuncian que la violencia no cesa en su contra, 10 años del 8M en la Ciudad de México. Por favor, no cesa contra nadie, contra ningún hombre ni niño tampoco. Día de la Mujer, reconocen a deportistas, destacan los éxitos de las femeninas. La Confederación Regional Deportiva. Nos vamos con otra cosa. Diario de Yucatán. Violencia visibilizada. La lucha feminista llevó a la escena pública el problema, dicen las investigadoras. ONU, el Estado mexicano aún está en deuda. El Estado mexicano somos nosotros. Quien está en deuda es el narcorrégimen de Sheinbaum, que oculta muchos feminicidios, por cierto, como personas desaparecidas. Muchos asesinatos de mujeres, no me gusta decir feminicidios porque es ideológico. Tenemos que eliminar todo lo que sea ideología feminista del gobierno. Relevo en Hacienda da pie a la incertidumbre. Ramírez de la O renuncia justo en el reto arancelario. Dicen que se trataría porque él no habría aceptado algunas de las condiciones. Diario de Yucatán pues dice esto. En un momento de alta incertidumbre, renuncia Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Su salida representa un giro inesperado en la administración de Claudia Sheinbaum, quien pues ha calificado, pues había dicho que estaría él y que por eso no habría cambios bruscos, ¿no? Ahora es Edgar Amador Zamora, que viene de Sinaloa sospechosamente. Durante el gobierno de López Obrador también renunció el titular de Hacienda, Carlos Ursúa, quien reveló discrepancias con la política de López Obrador, pero no dijo exactamente por qué. Tal vez porque tenemos un déficit de más de 1 billón de pesos, ¿no? Dice por ejemplo, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Reforma. Deja la papa caliente. O sea que le ha dejado un problema. Milenio. Impone Estados Unidos al Menchito cadena perpetua y multa de $6,000 millones. También el Milenio quiere hacerse el feminista, dice Dalia de la Cerda, desde la periferia. La autora es fundadora de Morras Help Morras, finalista de Booker Prize. Pues eso que está diciendo, por ejemplo, desde la periferia, es un discurso marxista. Trump es una expresión marxista para hablar de los marginales. Trump propaga que el pequeño respiro en aranceles fue para ayudar a México.
Sheinbaum designa a Edgar Amador en Hacienda. Se nota que pues los está presionando Ecuador. Hay redadas por una masacre en Guayaquil. 14 delincuentes fueron detenidos, entre ellos menores de edad. Dejó el allanamiento a unas 200 casas. Es la lucha que está dando el presidente Daniel Noboa, que ha enfrentado a López Obrador. Día después de multihomicidios de 22 personas asesinadas, 6 heridos en 3 zonas de la ciudad de Ecuador, país donde el año pasado hubo 5.962 asesinatos violentos. Pues así está la lucha del presidente de Ecuador contra el narcoterrorismo, que también forma parte de los cárteles mexicanos. Los Lobo, por ejemplo, están conectados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Cae en Puebla 3 municipios por posesión de armas y de drogas. Los hermanos Urubiel, Giovanni y Ramiro González Vieira de Cerdán, de Tlachichuca y San Nicolás son los detenidos. Caen en Puebla 3 municipios, ¿no? Ahí dice municipios, por posesión de armas y de droga. O sea, supongo que serían policías municipales, quizá, ¿no? Nos pasamos a el periódico Reforma y con ese es con el que vamos a cerrar. Bueno, pues dice que se va Rogelio Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda en medio de retos y problemas como un déficit fiscal. Sheinbaum gasta mucho y recauda poco. Deja la papa caliente a Edgar Amador. Enfrenta un entorno adverso, desafíos e incertidumbre. Fue secretario de Transición que concluyó el sexenio anterior. La desaceleración económica, los pronósticos de nulo crecimiento económico, decrecimiento, los aranceles de Trump para el 2 de abril, pues eso es lo que deja Rogelio Ramírez de la O, narco político de López. Edgar Amador Zamora, quien se venía desempeñando como subsecretario de la dependencia, asume la titularidad. Papa del horno, pues le toca a él. Luego de más de 3 años como titular de la Secretaría de Hacienda, se va. Algo importante que destaque, pues dice, al cierre de 2021 el saldo de la deuda del sector público federal se ubicó en más de 13.590.000 millones de pesos. Para enero de 2025 sumaba 17.768.000 millones de pesos, lo que reflejó un repunte del 30.7% real. Nos vamos de esto. Luego dice acá otra cosa. Da Partido Acción Nacional 73 millones de pesos a empresas fachada. Una nota de Abimael Chimal. El PAN en el Estado de México otorgó entre 2015 y 2023, que por cierto el Estado de México nunca ha sido gobernado por el PAN, más de 270 contratos a 3 redes de empresas con apariencia de fachada por 73.3 millones de pesos. De acuerdo con registros de contrataciones del INE, las favorecidas son 27 empresas que comparten características entre sí, no localizables. También cuentan con los mismos representantes legales o accionistas. Los contratos incluyen impresión de revistas y lonas, rotulación de vehículos, pinta de propaganda, producción de eventos, asesorías de redes sociales, medios digitales. Pues imagínense cuánto han estado traicionando al Partido Acción Nacional por dentro, ¿no? Dice acá, todas comparten entre sí los nombres de las personas. Dice, por ejemplo, Notario Público 1 de Temixco, Morelos, Manuel Carmona Gandara, hermano del exfiscal de la entidad Uriel Carmona. No, pues ya, hay mucha corrupción aquí. La segunda red está conformada por una empresa que se llama Publicity Bark, Servicios Industriales Toller y distribuidora de ropa Gilatol, de grupo Direchi SH y promotora Hyperpower, las cuales recibieron al menos 60 contratos por 24.9 millones de pesos entre 2022 y 2023. Intensifican ataques a Ucrania, trama amaga a Rusia con sanciones económicas para garantizar la paz. Bueno, pero a pesar de que habla de sanciones económicas, los medios no quieren decir que Trump se está desligando de Rusia, ¿no? Dicen que sí, que él sigue
con Rusia, las narrativas falsas que crearon para descalificarlo desde el año 2016. Invierten en energía eólica. Tania Ortiz Mena, presidente de Sempra Infraestructura América Latina, anunció una inversión de $550 millones para un parque eólico en La Rumorosa, que va a estar subvencionado por Sheinbaum y que es una trampa para desviar millones de pesos a la Agenda 2030. La verdad. Cumple sueño de jugar fútbol en la UNAM, pasó de impartir justicia en la Liga MX, ahora Katia Itzel García tiene la mirada en arbitrar en el Mundial Varonil. Mujeres dirigen algunos principales recintos multicéticos de la ciudad y buscan consolidar trabajo en las de las artistas mexicanas. Un policía en el auditorio, los 10,000 fans que llenaron la primera visita de Sting en el Tour 3.0 vibraron con sus éxitos en solitario y de su etapa en la banda Police. Que este cantante, por cierto, tiene una colaboración con la cantante lolita francesa Mylène Farmer y también hace referencias en algunas de sus canciones a Vladimir Nabokov y a un maestro pedrasta. Por eso es que a veces se le relaciona a algunos con lo que se denomina el cártel Lolita. Pues bueno, estas son las portadas de los principales periódicos de circulación nacional y bueno, pues esto es todo con relación a las portadas. Momento de cerrar con este programa en este 8 de marzo del año 2025. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Y vamos a cerrar con el programa. Bueno, si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias por tu atención. Gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.